A la audiencia, a continuación, por la parte querellante de doña Fresia Santibáñez y don Ariel Álvarez, tiene la palabra don Francisco Jara Busto hasta por 25 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con su venia y la del excelentísimo tribunal, alego representando a doña Fresia Santibáñez Silva, que es la madre de don Federico Álvarez Santibáñez, y de su hermano don Ariel. Alego pidiendo el rechazo total de la acción de inaplicabilidad deducida con costas por los fundamentos que pasaré a exponer. Don Federico Álvarez Santibáñez, profesor de química, militante del MIR, fue detenido en calle Manuel Rodríguez con Catedral por efectivos de la 9ª Comisaría de Santiago y puesto a disposición de la Central Nacional de Informaciones, donde consta que la orden había sido dada por Carlos Arturo Durán Low, que es el requiriente jefe de la unidad O'Higgins antisubversiva. Consta primero, y lo primero que debería llamarnos la atención es que los considerandos 21º y 22º, donde se establece la responsabilidad del señor Durán Low, en ningún momento se hace referencia a la norma de presunciones, como sí se hace en el considerando 20º respecto de otro de los condenados. Esa es la primera cuestión que debería llamar la atención. Y el requerimiento en ninguna parte hace mención en qué momento se aplicó respecto del señor Durán Low, porque no se aplicó respecto del señor Durán Low muy probablemente. También escuchamos que se ha vulnerado la libre valoración de la prueba y se ha vulnerado la libertad de prueba, que son afirmaciones tan categóricas como falaces. Y lo voy a decir en forma muy clara. No se puede analizar un medio de prueba, como lo llama las presunciones el antiguo código, sin entender cuál es el estándar de valoración de la prueba. Y aquí quiero recurrir al artículo 456 bis y pido permiso para leerlo. Gracias, señor presidente. Artículo 456 bis. Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente ha cometido el hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por ley. Sobre este estándar de certeza moral, quiero recurrir en primer lugar a la obra del profesor Enrique Payás, La prueba en el proceso penal, del año 1982, página 45, donde él se pregunta: ¿es que se ha pensado que el sistema del código es el de prueba legal? Y él dice: nada más alejado de la verdad. Y si uno sigue ya una obra más actual, a la profesora María Inés Horvitz Lennon y a don Julián López Masle, en su Derecho Procesal Penal Chileno, tomo 1, en la página 80 y 81, cuando se refiere al estándar de convicción más allá de toda duda razonable, dicen los profesores Horvitz y López, y pido permiso para citar: significa, en otras palabras, que no basta con que el acusador produzca prueba más convincente que el acusado, sino que debe tratarse de prueba que conduzca a la completa convicción, esto es, a un grado de certeza moral acerca de la existencia de los hechos que configuran el delito y la participación del acusado. Aquí, estos profesores destacados dan cuenta que la idea de certeza moral es análoga al estándar de convicción del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, yo echo de menos que se haya aquí atacado el artículo 456 bis, porque si se hubiera traído a colación en los alegatos se daría cuenta de lo infundado de los mismos. También se dice que se vulnera la libertad de los medios de prueba. Si bien estos casos, al ser antiguos, no contamos con demasiada prueba documental, la mayoría de los documentos han sido incinerados, ha habido toda una operación, un verdadero pacto de silencio, sí hemos podido contar en otras causas con empleo de medios probatorios de última generación. Y doy un caso: nuestro estudio es querellante en el caso del presidente don Eduardo Frei Montalva, que ahora mismo está teniendo audiencias de prueba en la cual han declarado peritos, se han hecho exámenes de la última generación, se han hecho pruebas científicas. Entonces, decir que solo nos restringimos a las antiguas pruebas del código implica ignorar también, por ejemplo, los peritajes balísticos que han demostrado como inverosímiles diversas declaraciones de agentes cuando dicen no, falló el arma, los protocolos de autopsia que en este caso han demostrado que la tortura que sufrió don Federico Álvarez Santibáñez
causó la muerte. Aquí, cuando uno de los médicos de la CNI que supervisaba las torturas dice yo lo vi en buen estado y le di una dipirona o un paracetamol, eso lo contraviene los antecedentes del caso. Entonces, yo no entiendo cómo se puede decir que se vulnera la libre valoración de la prueba, siendo que el estándar del 456 bis es tan claro, y tampoco cómo se vulnera la libertad de prueba. Y entender el artículo 488 tenemos que leerlo en el contexto de que las presunciones no han sido siempre una prueba pacífica. Si uno se remite a Carrara en su programa de derecho criminal, él ahí nos habla, por ejemplo, de que los autores desconfían de las pruebas basadas en la palidez de los inculpados, las pruebas basadas en los tiritones que dan. Entonces, Ballesteros, al momento de redactar la norma del artículo 488, que es la misma norma del proyecto, del artículo 505 del proyecto, dice que esto ha tratado de incorporar todas las críticas de la doctrina de la época, ha tratado de que la conclusión a la que llegue el tribunal sea prácticamente necesaria. Nos ha tratado de guiar el razonamiento de la mejor forma posible, con exigencias de razonabilidad, para que esto pueda recién ahí constituir una plena prueba. Plena prueba que, por cierto, debe entenderse siempre en el contexto de cuál es el estándar general probatorio. Y pido permiso para leer el artículo 488. Señor presidente, muchas gracias. El artículo 488, y leo los requisitos, nos dice: para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho se requiere que se funden en hechos reales y probados, y no en otras presunciones legales o judiciales. Esto ya, al menos, parece ser una garantía para el procesado. Que sean múltiples y graves, es decir, no de un hecho como la palidez del procesado, como se cuestionaba Carrara, se logre sacar la presunción. 3, que sean precisas, de manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas. 4, que sean directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca. Y 5, que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata. Entonces vemos que en realidad no es un medio de prueba, aunque el código lo llama así en su sistemática, sino que es una forma de razonamiento, de inferencia. Y por lo demás, los razonamientos, las inferencias están en cualquier ley procesal. Ya inclusive las pruebas directas suponen razonamiento. Esto lo dice la doctrina, Michele Tarufo, Marina Gascón Avellán, pero también hay pruebas indirectas, hay pruebas por presunciones e indicios en el nuevo código. Y aquí traigo una columna de don Mauricio Duche Julio, que nos habla de la norma del control de identidad, que se basa fundamentalmente en indicios. Las normas sobre prisión preventiva también se basan en indicios. La regla de las máximas de la experiencia también acude al razonamiento. Que nos opongamos a la idea de los indicios, de las presunciones, es de alguna manera poder oponernos a la inteligencia humana, lo cual es un sinsentido. Además de todo lo anterior, reiterar que aquí en los considerandos 21º y 22º lo que se cita son las declaraciones del procesado Carlos Durán Lou, se citan los testimonios de otras personas, de otros agentes que dan cuenta de lo ocurrido, se cita un careo, por lo tanto, ni siquiera yo tengo claro que aquí se haya empleado el artículo 488, porque el fallo cuando ha querido emplearlo lo ha hecho con el considerando 20º. Por estas consideraciones y porque en realidad se hacen afirmaciones muy graves y muy genéricas, pero que a la hora de tratar de encontrarlas en el fallo no vemos un correlato, no vemos un fundamento de esto. No se nos ha explicado claramente cómo es el artículo 488 el que ha incidido en esta condena. Lo que incide en esta condena es la responsabilidad de Carlos Durán Lou, y el artículo 488 parece ser un pretexto para lo mismo. Por todas estas razones, señoría excelentísima, vengo en solicitar, y haciendo mío lo dicho por mi colega de la Unidad Programa de Derechos Humanos, que se rechace la presente acción con expresa y ejemplar condenación en costas, dejando a defectum videndi los documentos aquí ofrecidos. Doy por terminadas mis alegaciones. Muy bien. Se le dan espacio al colega Nicolás Pavés.
Muy bien. Entonces, tal como están anunciados por la parte querellante, agrupación de familiares de ejecutados políticos, tiene la palabra don Nicolás Pavés Cuevas, hasta por 25 minutos. Adelante, por favor. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, ministros y ministros del Tribunal. En representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, vengo a solicitar que se rechace la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por la defensa de don Carlos Arturo Durán Ló, condenado por homicidio calificado en primera instancia en calidad de autor respecto del profesor de química don Federico Álvarez Santibáñez. Por razones evidentes reduciré parte importante de lo que era mi alegato en consideración de buena parte de ello ya ha sido señalado por los colegas que me han precedido. No obstante aquello, no puedo no señalar, señor presidente, hacer una observación a nombre de la agrupación, que a fojas 12 del requerimiento hay una expresión donde se cataloga esta vulneración de derechos humanos como presuntamente de lesa humanidad, sin perjuicio que no guarda una directa relación con lo que hoy día nos convoca. Lo cierto es que no puedo manifestar la violencia que nos provoca como agrupación de que se señale una expresión como aquella de hablar a esta altura, año 2018, de presuntamente de lesa humanidad respecto de un profesor de música que murió, perdón la expresión, de cuanto se cansaron de torturarlo. Una consideración previa, como bien ha señalado el colega que me ha precedido, quisiera señalar de manera clara y categórica el considerando 21º y el considerando 22º no hace alusión alguna al 488 y como ha señalado el requiriente, lo cierto es que es cuando él señala en su presentación que el tribunal adquiere plena convicción de la participación penal del autor de mi representado, ya hace esta relación entre que aquella condena sería por el 488, no solo es inexacto, sino que lo cierto es que es abiertamente, perdón la expresión, es falso. Lo cierto es que el sentenciador no razona aquello. En la misma presentación que mi colega ha leído textual, lo cierto es que esa textualidad en el considerando 21º, la volví a revisar, no se encuentra. Más, lo que ha señalado en su presentación, si me permite, es que prueba de ello es que no existen otros antecedentes que responsabilicen a mi representado, sino su propia declaración y la de otros agentes que manifiestan la misma situación. Al señalar esta alegación, tanto por escrito como de manera oral, lo cierto es que esta agrupación se ve en la obligación entonces de poder entrar al fondo, entendiendo las limitaciones propias de esta instancia, pero hacer algunas consideraciones que nos parece que son relevantes a efectos de hacer algunas aclaraciones. Y previo a eso, previo a hacer esa aclaración, quiero hacer solo dos otras ideas principales. Nos parece que este excelentísimo Tribunal Constitucional ya ha despejado con bastante claridad respecto de la vigencia del Código de Procedimiento Penal respecto del artículo 8º transitorio y a mayor abundamiento respecto a esa misma idea el artículo 483 del nuevo Código Procesal Penal también ha señalado que las disposiciones de este código solo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Simplemente quisiera asentar esa primera idea a fuerza sin perjuicio de lo ya señalado. Ahora bien, como adelantaba como fondo de este alegato, quiero hacerme cargo del artículo 488 como tal, pero a la vez ir de alguna manera desvirtuando esta afirmación que nos parece absolutamente inexacta y falsa, que es que respecto a que el señor Durán habría sido condenado por el mérito de sus solas declaraciones y un raciocinio del artículo 488. Lo cierto es que, permítame la expresión, pocas veces quienes alegamos causas de derechos humanos es posible encontrar una causa que tenga este nivel de claridad en la reconstitución de los hechos. Lo que sucede con Federico Álvarez Santibáñez desde que sale de su casa el día 14 de agosto hasta el día que muere está exactamente en una cronología. Es detenido, es llevado a la 9ª comisaría, es llevado al cuartel Borgoño, es llevado a la Fiscalía Militar, es llevado al hospital penitenciario. Es decir, perdón la expresión, no hay mucho espacio de duda, como sucede en muchísimas causas después de 30, 40 años, donde tenemos que reconstruir. En esta causa en particular, lo cierto es que está documentado, me atrevería a decir, la inmensa mayoría de lo que ocurrió en la causa como tal. Ahora, respecto del 488 y su relación con los hechos, hay una exigencia del 488 que es que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho se requiere. Y quiero solo desmenuzarla una por una en virtud de lo que señala en el expediente, que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales. Quiero decirlo con total claridad, el fiscal militar Hernán Montero, Fernán Jamante, Ramón García, estos dos últimos funcionarios de la Fiscalía Militar, a fojas 348, 416 y 748,
declaran sin margen de dudas que Federico Álvarez no estaba en condiciones de poder prestar declaración en la Fiscalía Militar. Son ellos quienes lo derivan. Es decir, aquí no hay un razonamiento, como ha pretendido mi colega, de decir, declara el señor Durán Ló, y a raíz de eso se construye una suerte de condena. Los antecedentes que voy a señalar a continuación son, no podría por el tiempo poder enumerarlos todos, pero sí quiero ir esbozando algunos para poder asentar en este tribunal respecto de por qué creemos que esta construcción del 4.8 no es azarosa. Respecto de que sean reales y probados, en segundo lugar, que sean múltiples y graves. Esta disposición lo que pretende impugnarse, y lo quiero decir, es la pregunta que dice relación con los antecedentes que tenemos. Doña Oriana Olivos, el abogado y respetado Jaime Ale, doña Ana Marín, fojas 201, 104 y 163, dan cuenta de la gravedad de las torturas. No son un raciocinio teórico, indiciario, una conjetura. Son testigos presenciales en el cuartel Borgoño que estaban presentes al momento que los celadores aplicaron las torturas respecto de Federico Álvarez Santibáñez. Eso es prueba directa. No solo voy a razonar en los términos que dijo mi colega el 456 bis, sino que también a la luz del 457. Hay testigos. Y si uno quisiera abundar más, señor presidente, tenemos incluso el informe, el informe del hospital penitenciario que consta, yo lo voy a citar, donde consta de cada uno de los detalles de las lesiones de Federico Álvarez. Es decir, uno debe entender que esta condena no es solo el artículo 488, sino que es la totalidad del artículo 457. Ahora, como requisito, y para ser más claro, quiero señalar que también, y siguiendo con este ejercicio del 488, luego señala que estas deben ser directas de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca. Y en esto también hay que decirlo, hay que hacer el mismo análisis. Si uno toma la causa, lo cierto es que efectivamente uno puede tomar o las declaraciones de los 4 o 5 funcionarios del cuartel Borgoño, donde indudablemente ninguno de ellos vio nada ni participó en nada, o uno puede tomar una serie de todos los demás testigos que ya he mencionado, algunos funcionarios de la Fiscalía Militar, más de 4 doctores del hospital penitenciario, son los doctores del hospital penitenciario quienes dan cuenta de la gravedad del delito. Por tanto, lo cierto es que aquí no hay una declaración, ni mucho menos una especie de confesión judicial que haya permitido concluir, como lo ha dicho en un primer lugar el colega requiriente. Y peor aún, y con esto termino la idea, hay 2 antecedentes más que nos parecen de suma gravedad como antecedente. Los doctores Manfred Jürgensen y Luis Lozada diagnostican y certifican a Federico Álvarez Santibáñez. Ellos se encuentran actualmente condenados como cómplices y encubridores. El doctor Manfred Jürgensen, que hoy día ejerce en una conocida clínica privada, le dice que tiene dolor de guata. Perdón la expresión, y eso es lo que le dice, cuando está próximo a horas de morir. Y esta no es una reflexión mía, esto consta foja 60 porque se acompañó un libro titulado La traición a Hipócrates, y es más, son los únicos 2 doctores expulsados del Colegio Médico de Chile el año 1985 por esta mala praxis. ¿Qué es lo que quiero decir? Y pido las disculpas del caso si de alguna manera hemos ido hacia un lado y hacia el otro. Es que la idea central es que cuando el requiriente pretende construir un recurso basado en el 488 como una inferencia, como una inducción, como una conjetura que ha sido sacada de esta declaración indagatoria sin su abogado, lo cierto es que la carpeta arroja muchísimo más que aquello. Por lo cual, responsablemente, lo cierto es, señor presidente, que me atrevería a decir que una vez más, después de 39 años, asistimos a un efecto meramente dilatorio. Ha sido incansable las veces que esta agrupación ha intentado dar la pelea por tener justicia en el caso de Federico Álvarez. Es más, el 15 de febrero del año 2016 tenemos la sentencia de primera instancia, y desde esa época que intentamos que la causa fuera conocida en la Corte de Apelaciones de Santiago, pero sucesivamente se han ido pidiendo que sean actualizados los informes médicos. Para ir concluyendo, y un segundo orden de idea que me parece incluso todavía más relevante, me parece que el colega que me ha precedido en el requisito, perdón, en el recurso, ha hecho una comparación entre ambos códigos, y hay que decirlo con todas sus letras. Acá no hay un código bueno y un código malo, porque pareciera que después de 100 años o de 110 años, de pronto el código anterior tenía
todos los males posibles que uno le pudiera asignar a un ordenamiento jurídico. Y lo cierto es que no basta solo con citar el 314 del informe de perito o con citar el 295. Lo cierto es que uno, si quisiese realmente hacer una comparación entre ambos ordenamientos jurídicos, que esta parte estima que es improcedente, pero voy a señalar esto de manera subsidiaria, lo cierto es que en ambos se encuentran criterios de racionalidad, se encuentran criterios que nos permiten afirmar con total claridad, como ya lo ha leído mi colega que me ha precedido, respecto de un debido proceso. En más, el 456 bis señala que nadie puede ser condenado por un delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible. Y esto yo lo quiero comparar, señor presidente, con el artículo 340, si usted me permite la lectura, del nuevo Código Procesal Penal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgara adquiriera, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación. Por tanto, también es una caricatura pretender sostener acá que el antiguo Código de Procedimiento Penal es una suerte de ordenamiento jurídico que nos tuvo en las tinieblas durante 100 años. Indudablemente que el sistema nuevo es una mejora en oralidad, en velocidad, en inmediatez, pero no podemos ahora, después de 100, 110 años, venir aquí a decir de que ese código lo que generó fue una suerte de impunidad histórica. Lo que esta parte estima que incluso sometido a ese examen del 456 bis versus el 340, encontraremos criterios de racionalidad y criterios de convicción bastante similares. Y en los mismos términos es que yo quisiera hacerme cargo de otro artículo que aquí se ha citado, el 297 del nuevo Código Procesal Penal. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad. Esa es la parte que ha leído mi colega, pero no ha seguido leyendo el artículo que luego dice, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Por tanto, tampoco podemos construir este mundo de tinieblas del Código Antiguo y este mundo de la libertad absoluta del Código Nuevo, porque no es así. El concepto de las máximas de las experiencias, y solo si me permite voy a hacer una muy breve cita doctrinaria de Stein, que señala respecto de las máximas de las experiencias, cuyos conceptos entendemos están en ambos ordenamientos jurídicos, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, independientemente del caso concreto decidido en el proceso y de sus circunstancias singulares, adquiridas mediante la experiencia, pero autónomas respecto de los casos singulares de cuya observación se infieren y fuera de los cuales presentan valor para otros casos. Es decir, lo que esta agrupación pretende señalar es, nuevamente, que esta caricatura, y perdón la expresión caricatura, entre Código Antiguo y Código Nuevo, es que a la luz de los hechos resulta por lo demás, y esto sí quiero asentar esta idea, un imposible jurídico. Y quiero hacerme también cargo de alguna manera de lo que señalaba el colega del programa. ¿Qué pasa si finalmente se declarara inaplicable este precepto? ¿Cómo resolvemos, y perdón el ejercicio hipotético, y con esto quisiera ir finalizando, cómo resolvemos en definitiva los casos anteriores al año 2000? ¿Cómo? Si la prueba rendida en el nuevo Código Procesal Penal es con la prueba rendida en juicio. Es decir, lo que se pretende es, por esta vía, de una u otra manera, es la impunidad de todos los casos. No sería posible, porque es decir, el ordenamiento jurídico que a quien presenta el recurso le pareció estupendo durante 40 años, hoy día pretende declarar la inaplicabilidad día a día, artículo por artículo, pero en la práctica genera un imposible jurídico. No existe la manera de poder llevar a cabo, por una razón obvia, como esperaron, 20, 30, 40 años, los testigos, los peritos, las partes, muchos de ellos están muertos. Por lo tanto, es un reflejo más de lo que la agrupación ha señalado de manera reiterada, que tiene que ver con la impunidad biológica. Por eso, señor presidente, y este excelentísimo Tribunal Constitucional, en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, no solo solicitamos que sea rechazado por las consideraciones ya dichas, sino que particularmente venimos a solicitar que se tenga a la vista lo que hay detrás de esto. Detrás de esto hay un intento sistemático por detener la vista de las causas de derechos humanos. No es posible representarse de manera alguna una fórmula en el Código Procesal Penal nuevo que estas causas puedan avanzar. Eso es cuanto he dicho, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Yo le voy a hacer una pregunta al abogado del requirente, que se haga cargo, por favor, de la afirmación de dos de sus colegas concerniente a que los considerandos 21 y 22 no habrían hecho aplicación al artículo
que está cuestionado en este momento de inconstitucionalidad. Por favor. Gracias por la pregunta, señor presidente. Efectivamente, el considerando 70º de la página 2328 señala expresamente las normas que se tienen a la vista y que se aplican para poder absolver o condenar a cada uno de los procesados. Y curiosamente el 488 expresamente sale aplicado en dicho considerando 70º, pero curiosamente no sale aplicado el 459. Me explico. El 459 es la norma que da valor probatorio a los testigos, cuando ellos han declarado en el plenario y cuando están contestes en el hecho. Y resulta que el 459 no tiene aplicación en lo resolutivo de la sentencia, pero sí el 488. Por lo tanto, todas aquellas declaraciones, señor presidente, que han sido tomadas o prestadas sin abogado en la etapa del sumario, son los elementos de cargo que sirven para poder elaborar una condena, lógicamente mediante los requisitos que establece el 488. Si no, no se entiende y no podría incluso haber sentencia condenatoria. Segunda pregunta al Sí, señor abogado. presidente. Referente al último alegato, se señala que acá está muy acreditado el delito por varios medios, contestes, claros, precisos. Su alegato, su requerimiento concierne a la presunción no en cuanto al delito, a la comisión del delito, sino a la participación de su cliente. Le agradezco la segunda pregunta, señor presidente. Efectivamente, hay bastante prueba respecto a la acreditación del homicidio o secuestro o torturas, como usted lo quiera ver. Sin embargo, respecto a la participación penal, no es así. Respecto a la participación penal de don Carlos Durán Lou, no es así. Muy bien, concluida la audiencia.